Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Contemplando en la cruz la humildad del Hijo que nada retiene, la mansedumbre del Cordero que vence al mal con el bien y el llanto redentor que nos abre a la verdadera consolación, comenzamos Catequesis en Familia. Hoy les dirige esta reflexión que les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Inmolado asciende victorioso. Cruz triunfante, árbol tan glorioso, único en flores, hojas tienen oh dulce reino, que con dulces tragos sostienes dulce beso. Cuando el pecado entró a este mundo, precipitó a la muerte al primer Adán. Resurge otro árbol que destruyó el antiguo mal. En este camino de Cuaresma, ya en la tercera semana, el Señor nos vuelve a sentar a sus pies para enseñarnos no teorías, sino un modo de vivir con el Evangelio por dentro, como quien aprende a respirar de otra manera. Y hoy, 9 de marzo, mientras la Iglesia nos presenta también el testimonio de Santa Francisca Romana, una mujer que supo unir oración, servicio y paciencia en medio de una vida exigente, y que nos recuerda que la santidad se cuece en lo ordinario, escuchamos de nuevo la voz de Cristo, que no nos promete un cristianismo cómodo. Ahí está la cruz. No es cómodo renovar el corazón, pero es lo que nos lleva a la alegría de la libertad verdadera y al gozo de la fe. Jesús contempla el gentío, sube al monte, se sienta como maestro y entonces se acercan sus discípulos. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. El Señor se sienta, no es un gesto de cansancio, sino de autoridad. Es la postura del que enseña desde lo alto, desde una mirada más amplia, como quien ve la vida entera y sabe hacia dónde conduce. Y los discípulos se acercan. La bienaventuranza comienza siempre así, acercándose,
dejándose instruir, reconociendo que necesito aprender y que no me basta con mis criterios. Hay muchos que oyen a Jesús desde lejos, con curiosidad, como quien escucha una noticia. El discípulo no. El discípulo se acerca, los discípulos nos acercamos, querido oyente, porque intuimos que ahí se juega la vida entera, en la escucha de la voluntad del Señor. Escuchemos cómo el Señor abre la boca y enseña a sus discípulos. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las bienaventuranzas no son un eslogan piadoso, sino el retrato del mismo Cristo. Nos dicen quién es feliz a los ojos de Dios, aunque el mundo lo considere un fracaso, un fracasado. El catecismo nos recuerda, Él es en efecto Cristo, es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y concreta aún más, durante toda su vida, Jesús se muestra como nuestro modelo. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración, con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Sí, queridos oyentes, la Cuaresma es un camino, las bienaventuranzas son como esas señales en la carretera. Me dicen por dónde ir para no perderme. Un método sencillo, casi como un examen de conciencia. ¿Qué significa cada bienaventuranza? Una luz de los padres, la vive Cristo, porque el Evangelio no se entiende solo con la cabeza, se entiende cuando uno lo pone en la práctica. Y vamos a intentar contemplar a Cristo en la práctica de las bienaventuranzas en su vida. Él es nuestro modelo, cómo las vivió Él. Para eso vamos a reflexionar en este programa y también en el que viene sobre las bienaventuranzas. La primera de ellas es hacia los pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no idealiza la miseria. Hay una pobreza por necesidad, que es la indigencia, que duele y que clama justicia, y la Iglesia no puede mirar a otro lado. El Señor se identifica con el pobre, y por eso la caridad no es opcional, es parte de la vida cristiana. Pero Jesús habla aquí de otra pobreza, la pobreza por vocación al reino de los cielos, que es la humildad, que esa sí que es libre, que desinfla el ego y que abre el corazón. Es la pobreza del que no se apoya en la propia imagen, del que no vive obsesionado por quedar bien, del que puede decir sin miedo me he equivocado o necesito ayuda, o en la oración Señor, sin ti no puedo. Es, si me permiten la expresión, una pobreza que duele menos que la soberbia, porque la soberbia siempre tiene hambre de reconocimiento, de control, de tener la razón, de dominar la conversación, de ser el primero en todo. En cambio, la humildad descansa. El pobre de espíritu no vive a la defensiva. Puede aceptar una corrección sin derrumbarse. Puede alegrarse del bien ajeno sin sentirse rebajado por ello. Puede servir sin exigir el aplauso de los que están a su alrededor. Y en Cuaresma esto es crucial porque uno no puede ayunar sin darse cuenta de que nos engorda por dentro la vanidad con la soberbia. Uno debe de ayunar también de ser soberbio. Los padres lo dijeron con claridad. Cromacio de Aquileia nos advierte, por ejemplo, no nos hace bienaventurados la penuria de la pobreza, sino la fe de una pobreza devota. Y San Jerónimo precisa, para que nadie piense que el Señor predica una pobreza soportada a veces por necesidad, añadió, de espíritu, para que entendieras aquí la humildad
y no la indigencia. Y un comentario anónimo antiguo al Evangelio de San Mateo dice: es pobre de espíritu quien tiene poco aprecio de sí, y al contrario es rico de espíritu el que se tiene en gran aprecio de sí mismo y es soberbio porque no cumple el mandato de Cristo. La pobreza de espíritu no es despreciarse ni vivir acomplejado, es ponerse en la verdad, en la realidad de cada uno, con nuestros dones y nuestros fracasos, es mirarse a la luz de Dios y ahí entender que todo lo bueno que hay en mí es un don de Dios y todo lo frágil que hay en mí necesita de su gracia. Es tener el corazón ligero porque no lo cargo con el peso de la autosuficiencia. Por eso en la Cuaresma se nos da como una medicina. Porque muchas veces el pecado comienza cuando yo me coloco en el centro y dejo a Dios a un margen. La humildad me devuelve el orden interno. Dios va primero, después los demás y yo. Después voy yo. Y desde aquí se puede ayunar sin el orgullo, rezar sin exhibicionismos, dar limosna sin esperar los aplausos ni los reconocimientos. La pobreza de espíritu protege la vida espiritual de esa teatralidad que a veces hay en tantos de nosotros que queremos aparentar el ayuno, la oración, la limosna, como nos advertía ya el Evangelio con el que comenzamos este tiempo de Cuaresma, el Evangelio del miércoles de ceniza. La humildad protege nuestras relaciones. ¿Cuántas heridas nacen de no saber ceder, de no saber pedir perdón, de no saber decir me pasé, hablé de más, no supe escuchar? La humildad desactiva las guerras domésticas y también las guerras comunitarias que estamos sufriendo, las guerras internacionales. Y se ve en Cristo, todo esto lo vemos en Cristo. En el Evangelio de San Lucas leemos: mientras iban de camino le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cristo no se apoya en seguridades, se apoya en el Padre. Su libertad nace de ahí, de no necesitar poseer nada, ni dónde reclinar la cabeza. Por eso puede amar sin apropiarse, servir sin dominar a los demás, enseñar las bienaventuranzas sin imponerlas, corregir incluso sin humillar. Recordemos aquel joven rico que se fue muy triste y Jesús le dejó ir. Le intentó corregir, hacerle una propuesta, sin humillarlo, sin imponerlo. Nosotros, además del ejemplo del Señor, tenemos una gran intercesora, a María. Ella es la pobre de espíritu por excelencia. No se apropia de nada, lo recibe todo. No se proclama a sí misma, sino que proclama al Señor su grandeza. Por eso su canto, el Magnificat, es una escuela de pobreza de espíritu para toda la Iglesia, para todos nosotros. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y un poco más adelante lo confiesa sin vueltas, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Cuando un corazón canta así, desaparece la necesidad de ponerse por encima. El humilde no se queda mudo, pero habla distinto, sin imposición, sin intentar aplastar, sin buscar tener la última palabra. Sabe pedir perdón, sabe dar gracias y sobre todo, coloca a Dios en el centro de su vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza que hemos comentado, los pobres en el espíritu son los humildes, y ahí tenemos el canto, el Magnificat, el canto de la Virgen María, que es la mujer más humilde. El Señor, como canta en este poema, en esta acción de gracias, el Señor ha mirado su humillación. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Continuamos con las bienaventuranzas que comprendemos mejor ayudados por los padres de la Iglesia. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Querido oyente, el manso no es el débil, es el que no devuelve mal por mal. No es el débil, sino es el que tiene la opción de no devolver mal por mal, de no hacer uso de su fuerza. Es el que ha aprendido a gobernar su corazón para no ser esclavo de la ira. El mundo admira al que aplasta al otro. Jesús llama bienaventurado al que no se deja arrastrar por ese juego. La mansedumbre en el fondo es la libertad interior, porque el que está poseído por la ira, el iracundo, no es fuerte, es manejable. Porque basta una palabra, un gesto, una mirada y salta. El manso, en cambio, tiene un corazón vigilado. No porque no sienta, sino porque decide cómo responder a su sentimiento. No se deja dominar por la reacción, no se convierte en un espejo del mal y del maligno. Esto es una máxima que necesitamos comprender en nuestra sociedad tan crispada, y puede ser incluso hasta una profecía. San Agustín define: los hombres mansos son aquellos que ceden ante los atropellos de que son víctimas y no hacen resistencia a la ofensa, sino que, citando a San Pablo, dice: vencen el mal con el bien. Vencen el mal con el bien. Un comentario anónimo del siglo IV del Evangelio de San Mateo dice que la persona mansa ni provoca el mal, ni es provocada por el mal. El manso es aquel que se alegra más en sufrir la ofensa que en cometerla. Y esto no significa que el manso se deje pisotear en todo. Significa que no deja que el mal decida la respuesta que él tiene que dar. Puede defender la verdad, puede poner límites, puede buscar justicia, pero lo hace sin odio, sin desprecio, sin humillación, sin esa violencia interior que al final destruye al que la lleva. A veces la mansedumbre consiste solamente en callar a tiempo. Otras veces consiste en hablar con firmeza, pero con respeto. Y casi siempre consiste en controlar la lengua, porque la lengua es un fósforo, enciende incendios. Nos lo advertía el Papa León en el mensaje que nos daba este año para la Cuaresma. Y aquí viene esa palabra
de San Pablo que San Agustín pone en el centro de su máxima. Vencer el mal con el bien. El cristiano no vence como diríamos vence el mundo. El mundo suele vencer imponiéndose, humillando, devolviendo golpe por golpe, en palabras más bíblicas, ojo por ojo, diente por diente. Pero San Pablo dice que no. El mal se vence sin copiar sus métodos. Porque si yo respondo al mal con otro mal, quizá gane una discusión, quizá me quede con la última palabra, pero he perdido algo más profundo. He dejado que el mal me marque el corazón. He dejado que el mal responda en mi nombre que es el nombre de cristiano, el nombre de Cristo, a una situación. No siempre se ve en el momento esto, pero necesitamos en la Cuaresma también sentarnos a meditar sobre esto, trabajar por dentro, esa mansedumbre que no es pasividad, no es ser pasivo, es una forma de combate espiritual, es ser activos en la espiritualidad más que en el exterior, en el contestar y en el devolver el mal por el mal. La mansedumbre de Jesús llega hasta la pasión. El profeta Isaías anuncia: maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. En Cristo la mansedumbre no es cobardía, es amor obediente, es la fuerza del que confía en el Padre hasta el final. Es la fuerza del que se deja herir sin convertirse en verdugo. Ahora bien, si San Pablo nos enseña a vencer el mal con el bien, San Juan Pablo II nos recuerda que ese bien no se reduce a una bondad privada, sino que tiene un rostro social. Afirma en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2005, para promover la paz, venciendo al mal con el bien, hay que tener muy en cuenta el bien común y sus consecuencias sociales y políticas. En efecto, cuando se promueve el bien común en todas sus dimensiones, se promueve la paz. Buscamos vencer al mal con el bien, pero también buscamos en ello el bien común. La paz no se construye solo con unas buenas palabras, se construye con el bien común, con justicia, con verdad, con respeto a la vida en todas sus dimensiones, con el cuidado del débil, con una cultura que no humille ni descarte a los demás. El Evangelio nos muestra algo muy fino, que el lenguaje del bien común puede usarse también para el cinismo. Uno de ellos, Caifás, se lee en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos, y aquel día decidieron darle muerte. Aquí hay una lección doble. La primera, se puede hablar de bien común para justificar una injusticia. Se puede invocar la paz para callar la verdad, se puede usar el miedo para sacrificar al inocente. Y la segunda, que es parte del misterio de Dios, Dios puede servirse incluso de una boca torcida para anunciar su designio. Caifás calcula por el bien del pueblo. El Espíritu profetiza por el bien de la humanidad. Ellos creen estar salvando a la nación, eliminando a Jesús, y en realidad Jesús asumirá la muerte para traer el bien común verdadero, no un equilibrio político, sino la reconciliación. No una paz de conveniencia, sino la paz verdadera, la paz que nace de la cruz. Por eso Cristo no muere para evitar un lío, muere para reunir
reconciliar y salvar, como bien dice el Evangelio de Juan, que dijo Caifás que moriría por la nación, sin saberlo, profetizaba que moriría para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. La mansedumbre de Jesús no es pasiva, es activa. Se entrega a la cruz para que el mal no tenga la última palabra. Y nos enseña que la verdadera paz no se compra al precio de la conciencia, sino al precio del amor hasta la muerte. Ahí, en la pasión, se cumple plenamente lo que decía San Pablo y comentaba San Agustín. El mal es vencido no por otro mal, sino por el bien llevado hasta el extremo. Queridos amigos, con esto llegamos ya al final de nuestra reflexión de hoy. Llegamos al final de nuestro programa con estas dos bienaventuranzas que nos ayudan a centrarnos también en una meditación de la Cuaresma, la necesidad de pedirle al Señor el don de la humildad y la necesidad de la mansedumbre para saber cómo vencer al mal a fuerza de bien. Tenemos a Cristo el Señor que murió por nosotros en la cruz para vencer a ese mal con el bien de su amor. Tenemos a Jesús también como el hombre humilde, el que no tiene dónde reclinar la cabeza, pero que también María, en ese canto del Magnificat, nos anuncia que el Señor derriba del trono a los poderosos, que enaltece a los humildes y que si queremos ser enaltecidos de verdad, tenemos que apegarnos a la humildad, a la pobreza, por el reino de los cielos. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.